Buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. En el vídeo anterior vimos el amor de Dios, que consiste en que al amar a Dios, antes tenemos que conocerlo a través de su palabra. Y luego, al amar a Dios, no solo obedecemos los mandamientos de Dios que están en la Biblia, sino que también amamos a la vez a los demás sin excepción, de manera incondicional. Luego vemos cómo este amor de Dios es incompatible con el mal, con la fuerza y el miedo, y cómo apaga todas estas cosas. Luego también vimos que el amor de Dios lo define el carácter de Dios. O sea, describe aspectos como humildad, aspectos de Dios también como la bondad, misericordia y alguno más también. Bueno, para comenzar ya el vídeo en sí, vamos a leer Primera de Juan 2, 15 al 17, que describe el amor que tenemos la mayoría de nosotros, que en realidad no es amor en sí, al menos técnicamente, más bien es como un veneno, ya que no hace ningún bien a largo plazo y diría que también a corto plazo, y es el amor que mostramos la mayoría de nosotros que no conocemos a Dios y que tampoco, la mayoría de la humanidad tampoco lee su palabra. Entonces vamos a leer Primera de Juan 2, 15 al 17, que dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, entonces vamos aquí a destacar unas cuantas cosas. Amar las cosas del mundo y el mundo es estar básicamente resumiendo en nuestra zona de confort. Nosotros no queremos salir de esa zona, y muchas veces al conocer y amar a Dios y amar a los demás tenemos que salir de esa zona de confort. Entonces, ¿qué es esa zona de confort? Es una zona, por así decirlo, nuestra zona cómoda, de la cual es el centro de nuestra vida y no la queremos abandonar. Entonces, ¿qué cosas ocupan esa zona de confort? Vamos a mencionarlas. Primero, dinero, cosas materiales, a veces incluso también costumbres o hábitos malos o que nos alejan de Dios, como el alcohol y hábitos también de ir de fiesta también, que aunque no parezcan malos así de primera vista, sí que llegan a serlo, más a largo plazo, la verdad. Bueno, luego también también los deseos carnales, o sea, caprichos también. Deseos carnales lo definiría básicamente como los deseos que provocan muchas veces el adulterio, y veremos en el próximo vídeo que esos deseos carnales son los que provocan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que veremos que en el próximo vídeo quién lo estableció y el por qué. Entonces vemos eso, o sea, los caprichos es básicamente ver algo y decir, lo quiero. O sea, cumplir los deseos que tienes, básicamente, o que vas queriendo. Es básicamente hacer lo que te dé la gana, cuando quieras, y básicamente eso es lo que hace la mayoría, la verdad. Y también los placeres, el amor a los placeres también. El amor a los placeres consiste en querer hacer todo para, por así decirlo, tener felicidad así en las cosas materiales, o incluso aprovechándote de otras personas, o incluso, no sé, es como que querer disfrutar al máximo de la vida, básicamente. Pero en realidad vamos a ver que eso
básicamente te deja vacío, no te llena nada, uno no se sacia, ya veremos cómo es eso. Y bueno, también es importante destacar la vanagloria de la vida, que es básicamente presumir de lo que uno tiene, del dinero, riquezas, lujos y todas estas cosas. Al amar a estas cosas y no querer salir de nuestra zona de confort, no amamos a Dios y por lo tanto no amamos a los demás como Dios ama. Entonces hay un amor venenoso que es condicional, selectivo. O sea, no ama a todas las personas, ama cuando quiere o cuando, por ejemplo, tiene placer. Y también vemos que esto es lo que hacemos la mayoría, o sea, es el amor que tenemos la mayoría. Y este amor permite el mal, no como el amor de Dios que no permite el mal. Y también este amor desarrolla actitudes a partir del mal, como orgullo, egoísmo, codicia y todas estas cosas que hacen muchas cosas malas en este mundo. Ya veremos un poco más cómo funciona eso. Bueno, para continuar vamos a leer Lucas 8:14. Bueno, y antes de leer este versículo, es muy importante destacar que básicamente amar las cosas de este mundo y del mundo, los placeres y riquezas, es que esas cosas ocupan el centro de nuestra vida, es lo que nos dedicamos muchas veces, es lo que más queremos hacer, o incluso lo que nos gusta más. Bueno, vamos a leer este versículo que dice así: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces vemos aquí, esta es la parábola del sembrador de Lucas 8, en la que básicamente aquí se menciona en este versículo en concreto que hay personas que oyen a Dios, pero aún así, tratan de buscar a Dios, pero aún así las preocupaciones, quehaceres, riquezas, placeres de la vida, todas esas cosas los apartan de Dios. O sea, esas cosas nos apartan de Dios cuando nuestra vida está centrada en eso, cuando nosotros amamos esas cosas. Entonces, hay cosas que no van en contra de Dios en sí, que podemos hacer, como por ejemplo en cuidar a una persona, pero cuando eso ocupa el centro de nuestra vida y solo nos dedicamos a eso sin dedicarnos a Dios y olvidarnos de Dios, ahí ya estamos haciendo mal. Entonces, vemos que este amor venenoso del que hablamos, en otra faceta, es olvidarse completamente de Dios, y esto nos pasa a muchos. Cuando hacemos estas cosas, muchas veces de amar las cosas de este mundo y estos hábitos que la mayoría del mundo hace, nos olvidamos prácticamente de que hay un Dios, básicamente. Bueno, vamos ahora a ver cómo funciona la cadena del placer o de los deseos, que es una cadena sin fin, en la que muchos estamos encerrados. Vamos a leer Isaías 55:2 de la versión Reina Valera 60. Bueno, no, antes Eclesiastés 5:10. ¿Qué dice así? Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Entonces, vemos aquí que el que ama el dinero y las cosas de este mundo también, esto se aplicaría también a esto, no se va a saciar nunca. Esto es prácticamente como una cadena, básicamente. O sea, yo amo tal cosa, o sea, no quiero riquezas, quiero placeres y todas estas cosas, pero no me satisfacen, no me llenan. Entonces eso es lo que pasa a muchos. Nada de ninguna cosa del mundo, mejor dicho, puede llenar el corazón humano. Veremos ahora qué puede llenar el corazón del ser humano.
para romper esta cadena en la que siempre queremos algo pero nunca nos satisface una vez cumplido, nunca nos llena. Entonces vamos a ver Isaías 55:2 de la versión Reina Valera del año 60. Dice así: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aunque este versículo iba directamente en un principio dirigido a Israel como pueblo, representa también, o sea, se refiere también a nosotros, es aplicable a hoy. Esto lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. Entonces, esto es como básicamente la palabra de Dios directamente, porque es básicamente lo que Dios nos dice a nosotros, escrito por el profeta Isaías. O sea, Isaías registró esto. Entonces, Dios nos dice básicamente que por qué nos vamos tras las cosas de este mundo y no nos saciamos, o sea, no nos saciamos de lo que no es pan. O sea, el pan es algo necesario en aquella época, especialmente era muy necesario, y en la alimentación. Entonces, pues aquí Dios se refiere a por qué no acudimos a lo necesario, a lo que necesitamos realmente, por qué amamos a las cosas de este mundo y no vamos a Dios. Y Él nos hace un llamamiento que vamos a repetir, que vamos a explicar mejor al final del vídeo, que es que si vamos a Dios, si oímos su voz, Él nos va a llenar, nos va a prosperar del bien, ya que al conocer a Dios, amamos a los demás y hacemos el bien. Entonces eso nos va a llenar nuestro corazón. ¿A quién no le gustaría amar a todos y ser amados por todos sin tener rencor y cualquier disputa o cualquier conflicto? Bueno, vamos a ir acabando y vamos a leer ahora 1 Timoteo 6:10. Ahora vamos a ver cómo lo que vimos un poco antes en el primer texto, que cómo el amor a las cosas del mundo provoca el mal. Entonces vamos a leer. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Entonces vemos aquí que el amor al dinero, a las cosas de este mundo, a los placeres, riquezas, todo eso provoca el mal: orgullo, egoísmo, codicia, envidia, odio, rechazo, rebelión, todo esto. Pero vemos que por el mal, por hacer el mal, por nuestras malas obras, al amar estas cosas ya mencionadas, ya no hacemos el bien y nos va mal, sufrimos dolor y todo esto, y ya veremos más adelante el origen de todo esto. Entonces aquí es curioso, pero si vamos a Dios nos irá bien, haremos el bien y sufriremos menos, porque Dios nos aliviará el dolor. Esto vamos a ver que podamos sufrir. Esto vamos a verlo más adelante, un poco más adelante, en otro vídeo claramente. Entonces vamos a finalizar con 3 versículos. Vamos a leer ahora Oseas 1:2 y Oseas 3:1. ¿Qué dice así? Oseas 1:2. Dice así: comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Entonces aquí vemos cómo nosotros, esto vamos a entender mejor aún más adelante, de cómo la humanidad se ha alejado tanto de Dios, de que nosotros al amar las cosas de este mundo nos prostituimos, entre comillas. Ya no, al amar estas cosas, al no amar a Dios, al no conocerle. Vamos a ver también en esta misma línea Oseas 3:1, o sea, van sobre esto mismo. Me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera.
Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Entonces, aunque esto iba inicialmente aplicado a Israel, se aplica también a nosotros mismos, ya que muchas veces al amar las cosas de este mundo y los placeres y riquezas, caemos en idolatría, ya que eso es el centro de nuestra vida. Entonces, vemos que Dios aún así nos ama, a pesar de ser, entre comillas, adúlteros. Y vamos ya para terminar, Zacarías 1:3. Que dice así, esto ya es la conclusión del vídeo. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí ya se recalca que esto es la palabra de Dios, esto es lo que Dios nos dice, el mensaje que también para hoy. Entonces Dios nos dice que nos volvamos a Él, lo que decía antes, para que podamos tener un corazón, una vida plena, un corazón lleno, no un corazón vacío, un corazón en el que, una vida en la que nosotros amamos a Dios, lo conocemos, amamos a los demás y al hacer el bien hacemos que haya menos mal, menos dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Ese es mi deseo, que cada uno nos volvamos a Dios y que la amemos y que manifestemos el amor de Dios a nuestros prójimos, a los demás. Hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.